Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la actividad de hoy. La idea es seguir trabajando con algunos puntos, yo diría, nodales o importantes desde nuestro punto de vista relacionados con el concepto de intervención, la intervención en lo social. En esta oportunidad, la idea es que conversemos un poco sobre intervención en lo social y subjetividad, que tema que hemos conversado y que hemos mencionado en distintas presentaciones anteriores, pero como para organizar un poco el tema, diría que podríamos dividirla en diferentes subtítulos, digamos, cuando hablamos de intervención en lo social, teniendo en cuenta la subjetividad. Lo primero que plantearía es la relación subjetividad-demanda, es decir, cómo a partir de, como ya dijimos, representaciones sociales, imaginarios sociales, se construye una demanda y esa construcción de demanda, esa construcción de llegar al servicio social, al lugar del trabajador social, tiene un fuerte componente subjetivo porque está muy vinculado al imaginario social de lo que se entiende como problema. Entonces ahí dialoga, digamos, la intervención no solamente con el problema, tema, sino con la subjetividad, es decir, cómo éste es comprendido y explicado. Por otro lado, la subjetividad también se imbrica y se articula y es atravesada por los aspectos históricos sociales que hayamos mencionado también muchas veces, y esos aspectos históricos sociales también son fuertemente subjetivos y tienen que ver, para hacerlo de una manera bastante sencilla, cómo el contexto se inscribe en la subjetividad y nunca se inscribe de manera igual en todos nosotros. Varía según las épocas, varía según los contextos, varía según las historias de vida. Incluyo en situaciones críticas, las situaciones más difíciles de intervención, diría también cómo el aspecto histórico-social se inscribe también en la trayectoria institucional de esa persona y esa trayectoria institucional construye subjetividad, es decir, la sobreintervención, como sabemos llamar los trabajadores sociales, es decir, las múltiples intervenciones que una persona puede tener a lo largo de su historia de vida, marca también una parte eh, constructiva de subjetividad vinculada con aspectos históricos sociales. Por otro lado, lo mencionábamos hace algunos minutos en el video anterior, los aspectos intersubjetivos vinculados con el lazo social, decía yo, también vinculados con el sentido común, interpelan a la cuestión de intervención y subjetividad. También algo que mencionábamos en videos anteriores, la construcción de sujetos de intervención tiene que ver con la construcción de una subjetividad, es decir, que la práctica del trabajo social y de otras disciplinas tiene que ver a veces con deconstruir estigmas que fueron construidos por prácticas institucionales, por ejemplo. Es decir, que si una institución le dice desde distintos lenguajes, distintos discursos y distintas perspectivas, como dispositivo, utilicemos los conceptos que ya venimos trabajando, el dispositivo de intervención le dice a una persona que es de esta manera, lo más probable que la construya como esa manera, que la construya como sujeto de intervención. Entonces, creo que esa idea de construir, de construcción de sujeto de intervención, implica algo que vamos a ver dentro de un rato, que es el concepto de deconstrucción y cómo trabajamos formatos de desestigmatización en términos de deconstrucción social y de deconstrucción de, no digo desconstrucción subjetiva, pero sí que coayuden a una perspectiva diferente de ese otro sobre sí mismo, incluso sobre su propio lugar, sobre su propio barrio, sobre los otros que lo rodean. Obviamente también que la subjetividad dialoga con el padecimiento subjetivo. Creemos que el padecimiento subjetivo tiene un fuerte componente social, se padece la desigualdad, se padece la estigmatización. Una persona que vive en situación de calle no solamente padece las necesidades y todo el malestar que implica estar en situación de calle desde todo punto de vista
concreto, pero también se padece la discriminación y se padece el hecho de que me vean en situación de calle y lo vergonzante que es estar en situación de calle. Eh, Muchas veces ese padecimiento se construye a través de la mirada. Fíjense, no sé si algunos de ustedes o trabajan en el campo de la discapacidad, y el campo de la discapacidad es bastante conversado el tema de cómo la mirada produce padecimiento, ¿no? Hay algunos autores que hablan de miradas que marcan, es decir, la mirada solamente les puede decir a un otro, no es tu lugar, o eres distinto, o no estás capacitado para esto o para aquello. Es decir, que desde distintas formas la sociedad y también las prácticas construyen padecimientos subjetivos y la intervención implica, digamos, un desafío de construcción de, llamémosle, dispositivos, para seguir con los conceptos que ya utilizamos, que deconstruyan, que desarmen también ese padecimiento subjetivo. Eh, Esto sería como algunos temas vinculados con la construcción de subjetividad y sería como, bueno, venimos trabajando hasta ahora con algunos ejes claves que consideramos claves desde el punto de vista de la intervención. Ahora, si vamos un poco más a lo instrumental, diría que temas que vamos a retomar después, pero ahora los enunciamos rápidamente, diría que ¿con qué la pregunta sería ¿con qué trabajamos? Y básicamente trabajamos con narrativas sociales, es decir, trabajamos con la palabra. Nuestra intervención tiene que ver con la palabra. Nuestra intervención tiene que ver con la palabra, la mirada, la escucha y también el registro. Pero ¿qué es lo que juega ahí? Y juega en narrativas sociales. Y el concepto de narrativa social es muy interesante porque es una historia que se narra, es una historia que se cuenta, que tiene que ver con cómo la estamos escuchando, con cómo se está diciendo, desde dónde se dice, cuál es el lugar que tiene el actor que nos está planteando esta idea de narración, este actor en tanto sujeto de intervención, obviamente, pero también la idea, llamémosle biográfica de esa narrativa, ¿no? Es decir, cómo esa narrativa se vincula con la historia de vida, con la biografía, y cómo esa narrativa también aparece muchas veces como una forma de comprender y explicar el problema. Incluso hay clasificaciones de narrativas. Cualquiera de nosotros que haya trabajado puede decir que hemos escuchado distintas formas de narrar en las entrevistas que hemos realizado y en los problemas sociales que hemos escuchado o que vamos escuchando dentro de nuestra práctica profesional. Creo que el concepto de narrativa es bastante útil porque se imbrica, se vincula con formas de relatos, con formas de contar, que también se contextualizan y también tienen algo del orden de lo literario, y, y desde allí surgen formas de comprensión y explicación que, bueno, son útiles como para pensar la intervención desde una perspectiva más interpretativa, no solamente descriptiva, no vinculada con lo normativo, sino vinculada más con la sociabilidad, con el lazo social como venimos trabajando, donde son más importantes las codificaciones que la apropiación o desarrollo de normativas. Bueno, la entrevista es algo que nos parece clave. Dijimos recién que trabajábamos con palabras, trabajamos con la palabra, pero la palabra también implica lenguaje, y la palabra es lenguaje, pero también un lenguaje corporal, también un lenguaje de la mirada, también un lenguaje institucional. Entonces hay una sumatoria de lenguajes que se entrometen, se introducen dentro del campo de la entrevista. Y otro punto a trabajar interesante es el registro. Es decir, ¿qué estamos escribiendo? ¿Para quién escribimos los trabajadores sociales? ¿Escribimos en primera persona o en tercera persona? ¿Por qué en primera persona o por qué en tercera persona? ¿Qué implica escribir en primera persona? ¿Qué implica escribir en tercera persona? Son puntos que desarrollaremos en los próximos cortos que tenemos para compartir, y probablemente, ojalá, podamos también intercambiar en el foro del curso. Y otro tema que está dentro de la programación que prevista es el tema de las cartografías sociales.
entendiendo la cartografía como una forma de aproximarse al territorio desde la subjetividad, justamente lo que veníamos hablando antes, de quienes lo habitan, es decir, cómo desde la percepción de las personas que habitan un barrio o un territorio, podemos llevar a mapas hechos manualmente la ubicación de problemas, la resolución de problemas, la ubicación de capacidades, la ubicación de habilidades. Incluso existen las cartografías prospectivas en el sentido de decir, bueno, cómo me gustaría que fuese mi barrio dentro de 5 años. Y esto se trabaja bastante con niños. Es interesante, desde ahí uno puede analizar con mayor profundidad, donde justamente aparecen los aspectos subjetivos, las perspectivas, las significaciones que los niños tienen con respecto al territorio que están habitando. Eh, Básicamente la intervención se vincula con la transformación, dialoga con la vida cotidiana, se vincula fuertemente con las políticas sociales y ahí en el tema de políticas sociales me gustaría compartir alguna idea con respecto a esto y en este sentido lo que plantearía es lo siguiente, es decir, creo que tenemos una visión bastante mecánica de las políticas sociales, es decir, como que la relación entre política social y sujeto de intervención es mecánica. Cuando pensamos esto en clave de lo que hacemos, en clave de nuestra vida cotidiana como trabajadores sociales, nos encontramos con algo distinto, diría yo. Es decir, entre la política social y el sujeto de intervención hay un intermedio, hay un intersticio, hay un espacio, un pequeño espacio que a veces es grande, a veces tiene otro tamaño, más chico, depende de las instituciones, y ese es el espacio de la intervención. Entonces, me parece importante, ya que estamos hablando de intervención social, que estamos en un seminario donde prima lo histórico, lo teórico y lo metodológico, entender que la política social es un enunciado, pero ese enunciado implica una aplicación, y que la aplicación implica intervención, y que la intervención tiene una gran capacidad de resignificar parte de la política social y parte de la perspectiva que el sujeto tiene de la política social y desde allí generar algún tipo de microtransformación, llamémosle territorial. De ahí que eh, la intervención también tenga que ver con la visibilización de necesidades, de derechos y de problemas sociales que no son visibles porque se han naturalizado. Entonces, me parece, creo que el aporte emancipatorio que decíamos antes, en tensión con lo coercitivo, hace plantearse que la intervención como horizonte sencillo y único no es agregarle a ese otro algo que considero que le falta o quitarle a ese otro algo que considero que está mal, sino solamente simplemente hacer que ese otro vea, que tenga capacidad de ver, que tenga capacidad de desnaturalizar, que tenga capacidad de visibilizar derechos, de visibilizar necesidades, de visibilizar problemas, es decir, de desnaturalizar, volvemos a usar ese concepto. Por otro lado también, sobre todo si miramos los contextos actuales, la intervención dialoga intensamente con la identidad, con lo cultural, de allí que uno pueda pensar dispositivos de intervención sociocultural como el teatro, como el cine, es decir, la importancia de incorporar otros, llamémosle, integrantes del equipo interdisciplinario, otros actores sociales como artistas prácticos, plásticos, cineastas, actores, muralistas, etcétera, que ah, formen parte de la práctica, en el sentido de la recuperación de la identidad, la recuperación de la pertenencia y de trabajar lo lúdico expresivo como una forma, diría yo, importante de alteración de un orden estancado que parece que siempre se está reproduciendo y que parece, digamos, irreductible. El arte nos enseña eso, ¿no? El arte lo que nos enseña es que el orden se puede cambiar, se puede manifestar de otra manera, se puede pensar de otra forma y se puede hacer
de otra forma. Entonces creo que la intervención en diálogo con la cultura, con lo histórico, con lo lúdico, con lo solidario, con lo creativo, es un camino interesante para recorrer y hay muchísimas experiencias en América Latina en esa línea, experiencias de teatro, experiencias de cine, experiencias vinculadas con lo expresivo, pero que también dialogan con lo solidario y también se vinculan con la recuperación de capacidades y habilidades. Es decir, que a veces no se trata solamente de cumplir con un programa que impone una institución, sino de pensar las cosas al revés. Es decir, cómo recupero algo que infiero que en ese territorio está y tal vez la cartografía social me sea útil, puede ser útil a partir de que son los otros quienes habitan ese territorio y nosotros de su perspectiva objetiva y subjetiva quienes me hablen de esa capacidad y esa habilidad y a partir de ahí esa capacidad y esa habilidad se transforma en algo que hablábamos antes, que es la cuestión de la transformación. Y esa cuestión de la transformación dialoga con algo que hablábamos antes también, que es la cuestión del deseo. Como para ir cerrando esta parte y después irnos a temas un poco más específicos, creo que igual lo estamos haciendo bastante específico, pero algunas cosas me gustaría profundizar un poco más. Diría algo que me parece importante como para marcar desde el punto de vista de lo metodológico, que es pensar que la intervención social tiene límites, es decir, la intervención en lo social no resuelve todo, la intervención en lo social puede hacer y puede andar bien o puede andar muy mal. Eh, Todos lo sabemos eso, pero pocas veces lo decimos. Entonces, cuando algo fracasa porque fracasa una política social o porque no llega una política social o algo fracasa porque la institución fracasa, el fracaso está en aquel que está interviniendo. Entonces la idea de fracaso atraviesa a los trabajadores sociales, pero también atraviesa a los médicos, a los pedagogos, a los psicólogos, etcétera. Es decir, que me parece importante plantear nuestras intervenciones de trabajadores sociales específicamente como algo que tiene límites eh, y que incluso también, como decíamos en otros videos, es importante que marquemos los límites en otra forma de limitación, no la limitación del recurso o la limitación de la institución, sino que tiene que haber un momento donde tenemos que dejar de intervenir. Tiene que haber un momento donde, digamos, bueno, la intervención finalizó. Porque si no, la autonomía del otro se pone en cuestión. Si no, el otro sigue estando siempre en forma dependiente de los servicios sociales, del servicio social o del trabajador social. Es decir, que también uno podría decir que los límites de la intervención en lo social dialogan, yo diría, muy intensamente con una cuestión, yo diría, de mandato institucional que tiene que ver con el concepto de derechos humanos, que es cómo trabajar la autonomía de ese otro en tanto sujeto de intervención. En la medida que no hay límite, que no limitamos nuestra intervención, esa autonomía se restringe y se construye una forma de dependencia eh, que me parece importante marcar que tengamos en cuenta. Eso quiere decir que no, que digamos, bueno, nunca más con esta persona o con este equipo, con este grupo, con este territorio. Eh, Solamente estamos diciendo que es necesario dar un cierre a las cosas, lo que implica que estas personas pueden volver, este otro puede volver, esta otra persona puede acudir cuando lo requiera, pero sí en otra etapa, en otro contexto, de otra manera, con otro encuadre, sin perder la autonomía o lo que se logró, lo que se construyó en esa, llamémosle, primera etapa, por llamarla de alguna manera, de la intervención. Eh, Básicamente, estos serían los temas que me gustaría compartir. Vamos a seguir trabajando con el concepto de construcción y luego vamos a ver algunos temas instrumentales como entrevista, que me parece como clave para compartir. Así que bueno, nos seguimos viendo y en un rato.